poco de generalidades, ¿verdad? Pues esta semana vamos a ver ya lo que corresponde al análisis propiamente de orgánicos, compuestos inorgánicos a base de carbono. Estamos hablando mayormente de hidrocarburos y en algún momento vamos a hablar de ciertos compuestos que son muy comunes, ¿verdad? Muy de la vida cotidiana. Hablamos de alcoholes, hablamos de éteres. También vamos a ver en esta semana algo que se llama cálculo de fórmulas. Nos vamos a dar cuenta de que existen diferentes tipos de fórmulas que son con las que se representa los compuestos químicos. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo nombrar esos compuestos químicos o cómo es que se sabe la estructura que tienen esos compuestos químicos. Va a ser un poquito difícil el poder ver una de las fórmulas, pero vamos a intentar dar un pequeño ejemplo de cómo es que esto se realiza. Les repito, estamos en la semana número 3 y para esta semana el objetivo es conocer e identificar los diferentes tipos de compuestos inorgánicos y los cálculos de fórmulas de sustancias. Entonces, nos vamos a dar cuenta de que las fórmulas de las sustancias van a estar en base a la cantidad de elementos químicos que hay en ella. Entonces, a través de ese ejemplo nosotros vamos a poder identificar qué tipos de elementos o qué elementos son los que están presentes en cierta sustancia. Vamos a dar inicio entonces y para ello vamos a hablar un poco sobre este tema. Algunos han tenido la oportunidad de verificar un hidrocarburo. Normalmente, cuando nosotros hablamos de un hidrocarburo, el elemento que más se viene a la mente en ese momento, pues suele ser un combustible. Normalmente, cuando nosotros nos referimos de un hidrocarburo, hablamos una gasolina, hablamos diésel, hablamos al petróleo mismo como el elemento principal que representa los hidrocarburos. Ahora, nos vamos a dar cuenta de que dentro de los hidrocarburos vamos a tener toda una serie de elementos que lo conforman. Si vemos el texto que tenemos en la imagen, nos dice que son un grupo de compuestos orgánicos. ¿Qué significa? Que tienen carbono. Contienen principalmente carbono e hidrógeno. Son los compuestos orgánicos más simples y pueden ser considerados como las sustancias principales de las que se derivan los demás compuestos orgánicos. Entonces, cuando hablamos de un hidrocarburo, no solo nos referimos a esa gasolina, a ese diésel. Nos estamos refiriendo a toda esa serie de compuestos, de elementos o de utensilios que su elemento primordial es carbono e hidrógeno y que por lo tanto provienen de un hidrocarburo. Hablemos de un plástico. El plástico, por ejemplo, es un hidrocarburo, es un derivado de los hidrocarburos. Por lo tanto, dentro de su composición va a seguir teniendo carbono e hidrógeno. Ahora, si nos centramos en la imagen que tenemos, podemos ver de que tenemos dos tipos diferentes de hidrocarburos. Unos son los alifáticos y los otros son los aromáticos. Ahora, una característica principal de los aromáticos es que siempre van a ser o siempre van a adquirir una figura cíclica. Es decir, van a tener una figura cerrada. Y si nos damos cuenta, dentro de esa figura cerrada tenemos tres líneas, perdón. Esto nos da la cualidad de que tenemos un enlace doble. En cada una de las aristas que nosotros tenemos dentro de este compuesto que estamos mostrando como ejemplo, aquí, en cada una de estas aristas nosotros tenemos un carbono. Es decir,
tenemos una figura de 6 carbonos. El enlace doble le da la cualidad de poder derivarlo y poder decir es un hidrocarburo aromático. Y el benceno es como el elemento representativo, por así decirlo, de los hidrocarburos aromáticos. Ahora bien, si nos centramos en los alifáticos, si nos damos cuenta, tenemos uniones de carbono y carbono. En cada una de estos radicales que tenemos aquí tendríamos un hidrógeno. Ahora, un enlace sencillo se van a llamar alcanos. Cuando son enlaces dobles entre carbonos, se van a llamar alquenos. Cuando tenemos enlaces triples, se van a llamar alquinos. Esa es una fórmula general que nos va a servir cuando nosotros estemos hablando de la nomenclatura de los compuestos. Ahora, estos que nosotros tenemos aquí, se les suele llamar de cadena abierta. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, yo puedo venir aquí y unir nuevamente este carbono, unir este carbono. Pero se puede dar la situación que cuando tenemos 5 o 6 carbonos, se dé una figura cíclica como esta. Y que nosotros podamos tener, en ese caso, algo similar al benceno, algo similar al aromático. ¿Cuál es la gran diferencia entonces entre este ciclohexano que nosotros tenemos aquí, con el benceno? Si nos damos cuenta, en el ciclohexano, esta terminación ano nos indica enlaces sencillos. Y el benceno, si se dan cuenta, tiene enlaces dobles. Por lo tanto, este ciclohexano nunca va a ser un aromático. Va a seguir siendo un alifático, ya no de cadena abierta, sino de cadena cerrada o en forma cíclica. Es diferente al benceno, les repito, porque en el benceno sí tenemos una cadena cerrada como tal y enlaces dobles. El benceno nunca lo vamos a poder encontrar con una cadena abierta, el ciclohexano sí. Entonces, son dos compuestos totalmente diferentes, aunque visualmente, dentro de su composición, veamos 6 carbonos, ¿verdad? Pero son dos elementos completamente diferentes. Ahora bien, iniciemos con qué es una fórmula química. Una fórmula química, en ciertos textos, en algunos libros, en ciertas bibliografías, pues vamos a encontrar de que una fórmula va a ser el medio propuesto para ejecutar o resolver algo. Una serie de pasos, por así decirlo. Pero si hablamos de ciencia, nos dice de que es una forma breve que expresa la información de un modo simbólico. Entonces aquí estamos hablando un poco más de química, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ciertas palabras, ciertos textos, ciertos números nos van a indicar un elemento sobre algo. Se trata en este sentido de una manera fija de transmitir cierta información. Ahora, se conoce como fórmula química a la representación de aquellos elementos que forman un compuesto. Aquí ya estamos hablando específicamente de química. Y si se recuerdan, hablábamos de que teníamos ciertos elementos químicos. Hablábamos del carbono, del hidrógeno, del nitrógeno, del oxígeno, del cadmio, del boro, del yodo, del sodio, del magnesio, del manganeso, del hierro, del cobre, del cobalto. Todos esos son elementos químicos. Ahora, cuando hablamos de una fórmula química, y si nos dice el concepto de que es la representación de todos los elementos de un compuesto, significa entonces de que cuando yo vengo y digo agua, su representación, ¿cuál va a ser? H2O. ¿Qué me indica? Que tengo 2 partes de hidrógeno y una de oxígeno. Esa ya es una fórmula química. La fórmula refleja la proporción en la que se encuentran estos elementos en el compuesto o el número de átomos que componen una molécula. Dióxido de carbono, CO2,
una parte de carbono y 2 de oxígeno. La proporción en la que están. 2 partes de oxígeno y una de carbono es la proporción en la que se encuentran los elementos químicos que conforman el compuesto llamado dióxido de carbono. Algunas fórmulas incluso aportan información sobre cómo se unen los átomos a través de los enlaces químicos y cómo se distribuyen en los espacios. Es decir, por un lado podemos tener la fórmula que nos indica, bueno, el dióxido de carbono solo lo componen carbono y oxígeno. Por otro lado, podemos tener otra fórmula que nos indique, sí, tiene carbono y oxígeno, pero tiene una parte de carbono y 2 de oxígeno. Allá nos está indicando la proporción. Pero podemos tener otra fórmula que también va a venir y nos va a decir cómo están unidas esas 2 moléculas de oxígeno al carbono. O cómo se une el carbono a la molécula de oxígeno, a las 2 moléculas de oxígeno. Entonces, de esta forma es que podemos tener diferentes tipos de fórmulas. Como les repito, vamos a ver ahora un par de fórmulas partiendo de un ejemplo. Se va a tornar un poco complicado el poder explicarles, ¿verdad? Por las condiciones que ya todos conocemos, pero vamos a hacer un pequeño ejemplo. Y para ello vamos a ver inicialmente lo que conocemos como fórmula empírica. Un concepto nos dice que la fórmula empírica o mínima se le llama así a la relación más sencilla entre números enteros de átomos que existen en una molécula, expresados como subíndices de los símbolos. La relación según la cual están presentes los átomos de los elementos de una molécula de un compuesto orgánico se calcula a partir de la posición centesimal de dicho compuesto. Puesto que la mayoría de las sustancias orgánicas tienen carbono e hidrógeno, arderán produciendo dióxido de carbono y agua en estado gaseoso. Estos pueden recogerse y pesarse. ¿Qué significa? Para nuestro ejemplo, vamos a asumir que tenemos cierto compuesto del tipo orgánico. ¿Qué significa? Como es del tipo orgánico, va a tener carbono, hidrógeno y obviamente va a tener oxígeno. ¿Por qué? Porque si un elemento no arde es porque está ausente la presencia del oxígeno. Ningún elemento puede arder si no hay oxígeno. Si nosotros colocamos una veladora en un recipiente y tapamos ese recipiente, va a llegar un momento en el que la llama se va a apagar porque obviamente se consumió el oxígeno que hay dentro. Entonces, tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. Si obviamente al incinerar nosotros este elemento, vamos a tener 2 productos, por así decirlo. El primero va a ser dióxido de carbono. ¿Por qué? El humo que se va a generar, ¿proveniente de qué? Del carbono y del oxígeno. Y por otro lado vamos a tener agua en estado gaseoso, ¿proveniente de qué? Del hidrógeno y del oxígeno que tenemos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros incineramos un elemento orgánico, siempre vamos a tener como resultado o como producto de esta combustión estos 2 elementos, dióxido de carbono y agua en estado gaseoso. ¿Por qué en estado gaseoso? Porque obviamente no lo vamos a tener en estado líquido ni en estado sólido, ¿verdad? Entonces, como es una combustión, va a estar en un estado gaseoso. Y obviamente el dióxido de carbono no lo podemos tener ni en un estado sólido ni en un estado líquido. El dióxido de carbono es un elemento que únicamente lo vamos a encontrar en un estado gaseoso. Entonces, para continuar con la fórmula empírica, vamos a entender esto. Tenemos un elemento orgánico que lo vamos a incinerar y obviamente ya sabemos que vamos a tener como resultado dióxido de carbono y agua en estado gaseoso. Obviamente estos 2 gases los podemos separar y los podemos pesar. Entonces, ahí vamos ya a ir sacándolo de la fórmula empírica. Ahora veamos. Muchas veces nuestros compuestos orgánicos también van a unirse a ciertos
elementos químicos. Normalmente un nitrógeno o un azufre, o algún tipo de elemento que dentro de la tabla periódica, lo vamos a ver un poco más adelante, se le denominan halógenos. Ahora, cuando nosotros tenemos nuestro compuesto orgánico, que ya sabemos, carbono, nitrógeno y oxígeno, y queremos saber si tenemos la presencia de un halógeno, de un nitrógeno, de un azufre, le agregamos a la muestra que vamos a incinerar un poco de sodio. El sodio va a reaccionar con el nitrógeno y produciría cianuro sódico. El azufre va a reaccionar también con el sodio y va a producir sulfuro sódico. Los halógenos se convertirían entonces en halogenuros sódicos, ya sea el cloro o el yodo. El análisis de todas las sustancias procedentes de la fusión alcalina, sustancias que son compuestos solubles en agua, indican si existían o no en la muestra nitrógeno, azufre y halógenos. Entonces, después de aplicar sodio a esa muestra que nosotros tenemos, si no hay ningún tipo de reacción, simplemente dentro de nuestro compuesto no había ningún halógeno, ni nitrógeno, ni azufre. Bueno, ahora vamos a determinar la fórmula empírica de un compuesto blanco, cristalino, soluble en agua, que arde, pero da como resultado negativo al buscar nitrógeno, azufre y halógenos. Entonces, este compuesto blanco, que vamos a adivinar o a descubrir qué compuesto es, solo sabemos de que es blanco, es cristalino y soluble en agua. Esto nos da indicios, al ser cristalino, de que es sólido, ¿verdad? Bueno, aplicamos el sodio y nos da como resultado que no hay ni nitrógeno, ni azufre, ni halógenos. Bueno, calentamos la muestra, pero antes de ello la pesamos cuidadosamente en un tubo. El compuesto que nos dan. Lo pesamos en un tubo y hacemos pasar sobre ella una corriente de oxígeno para que pueda arder. El hidrógeno se oxidará con el oxígeno. Todo compuesto al que se le aplique oxígeno da como resultado una oxidación. El hidrógeno entonces se oxida y obtenemos agua en estado de vapor. Y el carbono se oxida y tenemos como resultado dióxido de carbono. Ya descubrimos entonces que no tenemos halógenos y que por lo tanto pesamos nuestra muestra blanca, cristalina y soluble en agua, aplicamos oxígeno y en los dos tubos que nosotros tenemos separamos el vapor de agua y el dióxido de carbono. A uno de los tubos le agregamos magnesio. ¿Por qué? Porque este va a absorber el agua. Y al otro hidróxido sódico y este va a absorber el dióxido de carbono. Los pesábamos inicialmente. ¿Por qué? Porque si el hidróxido sódico teníamos 2 gramos y después de absorber el dióxido de carbono nuestra muestra pesa 5 gramos, significa que como teníamos 2 de hidróxido, son 3 de dióxido de carbono, ¿verdad? Por eso se pesan antes. Lo pesamos antes, lo pesamos después y obviamente el aumento en el peso es la cantidad absorbida. Entonces, calentamos nuestra muestra, aplicamos oxígeno, separamos los dos gases, el vapor de agua y el dióxido de carbono, los pesamos y ahora ya sabemos cuánto es el peso que tenemos de dióxido de carbono y cuánto es el peso que tenemos de agua. El peso total de la muestra antes de incinerarse era de 0.1800 gramos, es decir, ese compuesto sólido, cristalino, blanco y soluble en agua pesaba 1800 gramos. El peso del dióxido de carbono era de 2.264 gramos y el peso del agua era de 0.108 gramos. Ahora, el carbono, cuando nosotros analizamos nuestra tabla periódica, el carbono nos dice que tiene un peso molecular
de 12 gramos. Y por lo tanto, el hidrógeno tiene 2 gramos de peso molecular. Este es un dato o un valor que ya se tiene como establecido, por así decirlo. ¿Por qué? Porque estos valores son obtenidos a nivel de laboratorio luego de pesar protones y neutrones. Los electrones se consideran que el peso es muy mínimo y que no influyen dentro del peso del elemento. Por lo tanto, ya sabemos a través de nuestra tabla periódica que el carbono pesa 12 gramos y que el hidrógeno pesa 12 gramos. Entonces, ya casi descubrimos el peso de esta muestra y de esta muestra, ¿verdad? Porque ya tenemos carbono e hidrógeno. Ahora, ¿qué procede ahorita? Como ya tenemos esos dos pesos, necesitamos calcular el porcentaje de carbono, de hidrógeno y de oxígeno que había en esa muestra. Carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Por qué? Porque aquí solo tenemos los gramos del compuesto dióxido de carbono, los gramos del compuesto agua, pero necesitamos saber qué porcentaje teníamos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Para ello vamos a utilizar esta fórmula. El peso del dióxido de carbono, que como ya sabemos es 0.264, por 12, que es el peso molecular del carbono. ¿Por qué? Porque vamos a calcular el peso del carbono. Por eso es que tenemos este valor aquí. 12, ¿verdad? Que es el peso molecular del carbono. Y 44, que es la masa molecular del dióxido de carbono. ¿Por qué la masa molecular? ¿O cómo obtenemos la masa molecular? Bueno, aquí hay una fórmula muy sencilla. La masa molecular nos dice de que es la suma de todos los pesos moleculares. Bueno, entonces, mi peso molecular de carbono es 12. El del oxígeno, según la tabla periódica, es 16. Si revisamos nuestra tabla periódica, en realidad va a ser un número más pequeño que 16. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. El oxígeno es 16. Pero como tenemos dos oxígenos, ¿verdad? CO2 nos indica que tenemos dos oxígenos, sería 16 por 2. Entonces, 16 por 2 nos da como resultado 32. Y 32 más 12 nos da como resultado 44 gramos por mol. Por eso es de que aquí tenemos este 44, que es lo que pesa todos los elementos que componen la molécula. Masa molecular. Todo eso lo dividimos dentro del peso de la muestra. En este caso, 0.1800 gramos. Y lo multiplicamos por 100. Realizamos la operación, 12 dividido 44. Ese resultado lo multiplicamos por 0.264. Ese resultado lo dividimos dentro de 0.1800 y lo multiplicamos por 100. ¿Para qué? Para que ya nos dé el porcentaje. Como resultado vamos a obtener 40. ¿Qué significa? Que del 100% de la muestra o del compuesto, 40% es carbono. ¿Por qué? Porque es un hidrocarburo, ¿verdad? Es un compuesto orgánico. 40% es carbono. Ahora bien, calculemos ahora el porcentaje del hidrógeno. Si se dan cuenta, la fórmula siempre va a ser la misma. Punto 108, que corresponde al peso del hidrógeno. 2. ¿Por qué 2? Porque es el peso molecular del hidrógeno. 18. ¿Por qué 18? Porque aquí tenemos hidrógeno y oxígeno. Como tenemos dos hidrógenos, el peso atómico del hidrógeno es 1. Pero como tenemos 2, ¿verdad? H2, entonces 2 por 1 me da 2. Ahora, aquí oxígeno. Aquí yo les tengo 6. Si se recuerdan, el oxígeno es 16.
Les decía de que oxígeno es 16, porque en nuestra tabla periódica, en realidad nosotros vamos a encontrar que el peso del oxígeno es 15.999999. Entonces, si trabajamos con toda esa cantidad de decimales, tal vez no nos va a variar mucho nuestro resultado, pero cuando hacemos este tipo de cálculo de fórmulas, esos decimales sí nos interfieren bastante. Entonces simplemente lo aproximamos, ¿verdad? 16. Lo mismo sucede con el hidrógeno. Normalmente el peso del hidrógeno se va a encontrar como 0.9999. Lo aproximamos a 1, ¿verdad? Para que sea más fácil trabajar. Entonces, tenemos 16 gramos del oxígeno más 2 del hidrógeno, tenemos 18. 18. Nuevamente hacemos la operación. Este es el peso que tenía el dióxido de carbono, ¿verdad? El agua, perdón. Entonces tenemos 2 dividido 18 por 0.108. Y ese resultado lo dividimos dentro de 0.1800 y lo multiplicamos por 100. Esto nos lo transforma en un porcentaje y tenemos 6.6. Ya tenemos el porcentaje de carbono, que es 40. Ahorita encontramos el porcentaje de hidrógeno, que es 6.6. Nos falta encontrar el porcentaje de oxígeno. Pero ¿cómo lo vamos a encontrar? Por una suma y una resta. 40 corresponde al carbono, 6.6 corresponde al hidrógeno. 40 más 6.6, 46.6. Carbono más hidrógeno. Menos 100 me da 53.4. Este es mi porcentaje de oxígeno. Entonces, ya vimos de que nuestro compuesto blanco, cristalino y soluble en agua tiene 40% de carbono, 6.6% de hidrógeno y 53.4% de oxígeno. Ahora, la fórmula empírica nos dice que es la relación más sencilla entre átomos gramos que se halla dividiendo el porcentaje de cada elemento por su peso atómico. El porcentaje dividido peso atómico. Bueno, entonces 40 es el porcentaje de carbono, dividido entre 12, que es el peso atómico. 6.6 del hidrógeno, dividido 1. 53.4 del oxígeno, dividido 16. ¿Qué nos va a dar como resultado? Carbono 3.3, hidrógeno 6.6, oxígeno 3.3. Ahí tenemos nuestra fórmula empírica. Simplificando nos da como resultado CH2O, que es la fórmula empírica desconocida. ¿Por qué? Porque prácticamente esta equivalencia nos dice que podemos tener dos hidrógenos. Porque pudiéramos tener C3.3, H3.3, H3.3 o 3.3. ¿Por qué? Porque al sumar las dos H's nos darían 6.6. Entonces podríamos tener CH2O. Esta es nuestra fórmula empírica. La única sustancia con una estructura molecular idéntica a esta es el formaldehído o formol, que es un gas. La muestra nos dice que era sólido. Por lo tanto, no puede ser formaldehído, ¿verdad? Entonces necesitamos conocer su peso molecular para saber qué compuesto es. ¿Cómo vamos a identificar la fórmula molecular? Aquí ya estamos hablando de otra fórmula. Anteriormente vimos la fórmula empírica. La fórmula molecular nos dice que es como un elemento soluble en agua. Vamos a determinar ese peso molecular dividiendo la cantidad pesada en una cantidad exacta de agua para determinar el punto de congelación. Y ese punto de congelación se llama constante crioscópica, que nos dice que es igual al descenso del punto de congelación producida por 1 gramo de molécula de una sustancia soluble. Básicamente, ¿qué nos dice?
cuál es el poder de cierta sustancia para poder llegar al punto de congelación. Nos dice de que la constante crioscópica del agua es de 1.86 grados centígrados. Veamos esto. Una vez determinado experimentalmente el descenso del punto de congelación de la solución, multiplicamos la constante crioscópica del disolvente por dos factores. Uno es el número de moléculas y dos es el factor relativo del disolvente empleado. Ahora, ¿qué significa? Vamos a pesar inicialmente las moléculas disueltas y el peso molecular de la muestra. Y después eso lo vamos a dividir, ¿por qué? Por la cantidad de agua que teníamos. Para entender esto un poco más fácil, supongamos que, por ejemplo, que en 6 gramos del sólido, cuya fórmula empírica calculamos como CH2O, ha bajado el punto de congelación del agua a menos 1.24 grados centígrados, cuando se disolvieron 50 gramos del disolvente. Para calcular el peso molecular del sólido, reajustamos la ecuación anterior y sustituimos los valores dados. Peso molecular, 1.86 por 6 por 1000. ¿Qué significa esto? De que aquí nosotros tenemos los diferentes pesos moleculares que teníamos de los elementos y el 1.24 que corresponde a la constante crioscópica del agua. Después de aplicar nosotros nuestra muestra que teníamos, ¿verdad? Ahora, si se dan cuenta, eso nos dio como resultado 180. Esos 180 es un factor de corrección que nosotros vamos a aplicar. ¿En qué forma? Ya teníamos de que el carbono tiene 12 gramos por mol. El hidrógeno son 2 gramos por mol. Es 1, ¿verdad? Pero como tenemos dos hidrógenos, 1 por 1, 2. 2 por 1, perdón, es 2. Y 16 del oxígeno. Eso nos suma 30. Ahora, dividimos 180 de 30. Y eso nos da como resultado 6. Entonces, la fórmula nos dice de que ese compuesto que nosotros encontramos, CH2O, lo vamos a multiplicar por N. ¿Y N cuánto es? N equivale a 6. Entonces, 6 por 1 que tiene C, me da 6. 6 por 2 del hidrógeno, me da 12. Y 6 por 2 del oxígeno, 6 por 1 del oxígeno me da 6. Esta ya es mi fórmula molecular. ¿Por qué? Porque me está indicando que dentro de mi fórmula tengo 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. No como en la fórmula empírica que me decía que tengo carbono, hidrógeno y oxígeno. Aquí ya me está diciendo cuántos elementos químicos tengo de cada uno de ellos. Y entonces ya podemos pasar a la fórmula estructural e isomería. La fórmula estructural e isomería no es más que una forma de expresar cómo están representados o unidos nuestros compuestos. Si se dan cuenta, nosotros en este caso tenemos un ejemplo. Carbonos unidos con 3 oxígenos, con 3 hidrógenos, que lo tenemos aquí. Aquí los tenemos separados porque tenemos un oxígeno a través de un enlace doble y uno a través de un enlace sencillo, por eso los colocamos separados. Y nuevamente tenemos un hidrógeno. El elemento principal, como es elementos orgánicos, la estructura principal va a ser a base de carbono. No nos importan los demás elementos. La estructura principal de nuestro compuesto va a ser el carbono. Y si recuerdan anteriormente teníamos C6H12O6. Eso es una glucosa, ¿verdad? Es el precedente de un carbohidrato, de una azúcar. Por eso hablábamos de que era blanco, de que era cristalino.
y de que era soluble en agua, ¿verdad? Ese era nuestro compuesto, ¿verdad? Ahora bien, siempre hablando de la fórmula estructural y de la isomería, nos dice que la isomería va a ser un concepto derivado de representar las moléculas. Ahora, cuando hablamos de isomería nos vamos a referir a que vamos a tener ciertos compuestos que van a presentar la misma fórmula estructural, pero van a tener con la misma fórmula estructural, pero sus funciones son diferentes. Entonces, podemos tener diferentes tipos de isomería. Una estructural, que puede ser de cadena, de posición o de función, y una isomería que se llama estereoisomería, que esta puede ser geométrica o puede ser óptica. Vamos a ver cada una de ellas, iniciando con la isomería estructural y la isomería de cadena. Si nos damos cuenta, aquí tenemos una estructura con enlaces sencillos, por eso es terminación ano, y como tiene 5 carbonos, es pen, tenemos un pentano. Aquí también tenemos una cadena de 4 carbonos y aquí tenemos un quinto carbono. Es similar al pentano, pero su cadena principal es de 4, por eso llamamos metilbutano. El metil es esta ramificación. Entonces, aquí nos damos cuenta que tenemos dos compuestos diferentes, que tienen la misma cantidad de carbonos, pero su cadena es diferente. Por eso es una isomería de cadena. Tenemos la isomería de posición. En este caso, aquí tenemos un grupo funcional. Ya vamos a ver qué es un grupo funcional. Es la posición 1. ¿Por qué? Porque le debemos dar el número mínimo al grupo funcional. En este caso, aquí tenemos 1-propanol. ¿Por qué? Porque es un propano, porque tiene 3 carbonos y terminación ano, enlaces sencillos. Pero en el 1 tenemos el grupo funcional. Aquí lo tenemos en la posición 2. Por eso es 2-propanol. ¿Por qué? Porque sigue siendo propano por sus 3 carbonos, ano porque tiene enlaces sencillos, pero el grupo funcional está en la posición 2. Esa es la isomería de posición. También tenemos la isomería de función, que en este caso aquí tenemos CH3, CH3. Pero aquí tenemos este separado, ¿verdad? Tenemos CH3, que sería la sumatoria con este, y el oxígeno separado. Entonces tenemos dos elementos diferentes, que aunque poseen el mismo número de elementos, las funciones químicas y físicas son diferentes. Este es etanol y este es el éter metílico. Con la estereoisomería vamos a tener sustancias que son similares en su composición, en su estructura, pero la posición que ocupan son diferentes. Veamos la geométrica. Muchos hemos escuchado cuando hablamos de grasas trans, y ahí lo que se da simplemente es una transposición diferente de los hidrógenos. Si se dan cuenta, en la configuración cis los vamos a tener en la parte de abajo, y en la configuración trans van a estar en posiciones diferentes. Entonces, ¿eso qué nos dice? De que tenemos 1,2 dicloroeteno. Eteno porque tenemos un enlace doble, dicloro porque tenemos 2 cloros, y en el 1 y en el 2 vamos a tener la configuración. En los carbonos, ¿verdad? Carbono 1 y carbono 2. Aquí tenemos similar, 1,2 dicloroeteno, es el mismo nombre. ¿Cuál es la diferencia? Esta, ¿verdad? La configuración cis y configuración trans, que es o la otorgan esos hidrógenos en su cambio de posición. Isomería geométrica. Y la isomería óptica. Aquí, si nos damos cuenta, tenemos dos compuestos exactamente iguales. La diferencia es de que este compuesto lo tenemos en la parte derecha y aquí lo tenemos en la parte izquierda. Pero si nosotros lo pudiéramos como doblar, por así decirlo, serían el mismo elemento. Por eso es una isomería óptica, ¿verdad? Porque los podemos como separar. Y el nombre, si se dan cuenta, es el mismo. Ácido 2-hidroxipropanoico. Es el mismo. ¿Por qué? Porque tiene las mismas funciones, solo cambió la posición óptica del elemento.
Ahora, ya para ir finalizando, vamos a ver una parte muy importante que se llaman grupos funcionales. Los grupos funcionales es lo que va a separar o va a dividir un hidrocarburo de otro hidrocarburo. En este caso, tenemos un grupo OH que nos representa un alcohol y la R nos va a representar la ramificación, que significa que toda la serie de carbonos y de hidrógenos va a estar hacia acá. Un grupo funcional es la parte más peculiar de cada elemento que nosotros veamos. De esta forma, nosotros tenemos, por ejemplo, el alcohol metílico o metanol, el que se utiliza normalmente como anticongelante o en ciertos momentos como algún punto para desinfección. Si se dan cuenta, aquí tenemos nuestra R, ¿verdad? En esta parte. Y aquí tenemos nuestro grupo funcional, OH, que nos indica que cuando tenemos un oxígeno y un hidrógeno unido a un carbono, tenemos un grupo funcional alcohol. ¿Qué pasa aquí? Que tenemos dos carbonos. Aquí ya no tenemos alcohol metílico, sino alcohol etílico, el que se utiliza para las bebidas alcohólicas. Si se dan cuenta, el mismo grupo funcional alcohol, porque siguen siendo alcoholes. La diferencia es que tenemos un carbono y dos hidrógenos más. Pero identificamos que tenemos ese grupo hidroxilo, hidrógeno y oxígeno. Ahora bien, ¿cómo vamos a identificar los demás grupos funcionales? Ya vimos, por ejemplo, de que los alcoholes va a ser OH. Su radical, ¿qué nos indica? O ramificación, que hacia aquí va a estar el resto de compuestos que conforman la fórmula. Los éteres. Un éter, ¿qué es? Un oxígeno, con ramificaciones hacia ambos lados, como lo tenemos aquí, ¿verdad? Un éter, con dos ramificaciones. También podemos tener los aldehídos, carbonos unidos a hidrógeno y a un enlace doble para un oxígeno. Si se dan cuenta, en el alcohol era un enlace sencillo, ¿verdad? Hidrógeno-oxígeno. Aquí el carbono se une directamente al hidrógeno y con un enlace doble al oxígeno. Y sus ramificaciones. Las cetonas, carbono unido a un enlace doble, a un oxígeno. La cetona normalmente se confunde con el alcohol, pero si nos damos cuenta, el alcohol aún tiene un hidrógeno unido al oxígeno. Aquí el oxígeno está unido con un enlace doble directamente a las ramificaciones. Ácidos carboxílicos. ¿Qué tenemos? El radical o ramificación y un carbono unido a un enlace doble a un oxígeno, a un enlace simple a otro oxígeno y este oxígeno a un hidrógeno. Es decir, un grupo hidroxilo como el alcohol y un grupo como el aldehído, ¿verdad? Eso forma un grupo carboxilo. Ahora, en las aminas vamos a tener un grupo radical y aquí ya interviene un nitrógeno. Nitrógeno unido a dos radicales que por lo general van a ser hidrógenos. Si nos damos cuenta, esos son los grupos funcionales que van a dar origen a los demás compuestos que vamos a ver más adelante. Compañeros, muchas gracias por su atención.